Hola, soy Raúl Cayirgos, bienvenidos a una nueva edición del Nuevo Proceso Penal. El tema de hoy, la detención en el nuevo proceso penal. Hoy día vamos a conversar de cuáles son aquellas circunstancias en las que una persona puede ser detenida. Ojo, cualquiera de nosotros puede ser detenido. Detenido por una denuncia, detenido por un mandato judicial. Vamos a ver en qué casos nos pueden detener. Y otro tema importante e interesante que introduce el nuevo proceso penal es aquello que se conoce como el control de identidad. De repente, con ese nombre no sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero control de identidad es cuando te piden el DNI y quieren saber quién eres. Y probablemente para comprobar tu identidad te pidan por algunas horas que los acompañes a los efectivos policiales a la comisaría. Esto es legal y es válido y tiene sus razones y vamos a ver cuáles son esas razones. Y por último vamos a hablar el día de hoy también sobre el arresto ciudadano, es decir, cuando una persona que no es policía, que no es miembro o autoridad, puede un civil arrestar de una manera momentánea, inmediata, a una persona que ha cometido un delito, por supuesto un delito en ese instante. Le preguntamos a algunas personas en la calle que sabían de estos temas y esto fue lo que nos contestaron. ¿Sabe cuándo una persona puede ser detenida? En el caso de que haya una orden de captura o que haya de repente una orden judicial, ¿no? Lo más es agresión, robo y bueno, quebrantar cualquier ley, ¿no? Cuando ha hecho algo ilícito, un robo o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? que haga mala, que está en contra de la ley. Es cuando comete algún delito, ¿no? En flagrante delito y con una orden del juez, ¿no? Cuando hay una denuncia, imagino, o cuando se le atrapa in situ cometiendo un delito. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico? Mandato judicial y flagrante delito, no hay más. ¿Sabe usted qué es el arresto ciudadano? No. Su mismo nombre podría decirlo, pero más allá, no. Eso más me suena a juntas vecinales, ronderos. Me imagino que infringen alguna ley o hay alguna orden que requiera pues ser arrestada esa persona, ¿no? No creo que puedan arrestar a alguien simplemente porque se les da la gana. Cuando encuentran un ratero en flagrancia, ¿no? Robando. Y al pata lo encuentran los vecinos, lo agarran, lo capturan y lo llevan a la comisaría y lo ponen a disposición de los efectivos. El arresto ciudadano es que cualquier ciudadano que está caminando y transitando ve que hay una persona que está cometiendo delito, puede intervenir para detenerlo y colaborar con la justicia y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Pero obviamente solamente a una persona lo puede detener la fuerza pública representada por un policía, nadie más. O sea, es un tema que todavía no ha sido aceptado plenamente. Bien, ya vimos que la cosa no está muy clara. Y el programa de hoy trata de darnos luces y explicarnos cómo actuar frente a estas circunstancias. Y antes de pasar al siguiente bloque les doy un dato más. No es lo mismo estar detenido que estar retenido. Y las dos cosas pueden pasar. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Continuamos con el programa del día de hoy, el tema la detención en el nuevo proceso penal. Y para conversar sobre ello me acompañan aquí en la mesa la doctora Miluska Romero Pacheco. Ella es fiscal provincial. La doctora, además de ser abogada, por supuesto, tiene estudios de maestría en Derecho Penal, pero un tema importante en su perfil profesional es que actualmente se desempeña como fiscal en temas de trata de personas, un delito tremendamente grave en nuestro país y que posibilita que ella tenga mucho conocimiento de cómo se manejan estos temas de atentar contra la libertad de los individuos, porque de eso se trata ese delito. Bienvenida, doctora Romero. Gracias por la invitación. También nos acompaña el comandante Jorge Obando Cristóbal. El comandante es oficial en actividad de la Policía Nacional, pero además de eso es abogado titulado con estudios de maestría en Derecho Penal. El comandante además tiene experiencia en el nuevo modelo procesal penal, porque él ha trabajado en el sistema anticorrupción, que como ya lo hemos mencionado en otras emisiones del programa, el sistema anticorrupción aplica el nuevo modelo procesal penal en todo el país. Y actualmente se desempeña en la Dirección de Investigación Criminal. Bienvenido, comandante Obando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Entonces, entremos en materia. Vamos a conversar un poco, en primer lugar, de la detención. Doctora Romero, cuéntenos un poquito qué cambios trae el nuevo proceso penal en relación a la detención. Bueno, el tema de fondo no trae muchos cambios porque la detención está regulada en sí en la Constitución política, ¿no? La Constitución señala en qué casos una persona puede ser detenida. Como bien lo han dicho los usuarios entrevistados, es cuando comete delito de manera flagrante o cuando hay un mandato judicial. El nuevo Código Procesal Penal lo que hace es cambiar en todo caso a los actores, a quienes son los que van a dar la detención que llaman judicial, ¿no? Con el sistema que se aplica en Lima lo da un juez penal y con el nuevo Código Procesal Penal lo da un juez de investigación preparatoria. Entonces, en el sistema antiguo era el juez penal típico, el que se le llamaba juez instructor, me parece. Exactamente, el que investiga el delito. Y con el nuevo proceso penal es el juez de investigación preparatoria, pero lo sigue quien postula la detención, en este caso preliminar, es un fiscal. En otras palabras, el fiscal es el que le pide al juez, señor juez, sí, ordene por favor que detengan a esa persona para efectos de que la investigación que estoy haciendo sea más eficiente. En caso no exista flagrancia y exista urgencia y peligro en la demora, ¿no? De que esta persona sea detenida, es decir, es necesaria la presencia física de la persona ante el fiscal y la policía para realizar determinados actos de investigación que son imprescindibles para formar nuestro caso y presentarlo ante el Poder Judicial. Entonces, esta detención se llama detención preliminar y la emite un juez. El fiscal lo que hace es aportar al juez toda la investigación que ha trabajado con ayuda de la Policía Nacional para que el juez pueda tomarse una idea de que existen suficientes elementos que vinculan a esta persona con la comisión del delito, que existe una urgencia de tenerlo físicamente porque para cerrar el círculo necesito su presencia física para determinadas pericias, determinadas diligencias. Y de repente porque haya peligro de fuga, y tal también vez. porque esta persona también pueda perturbar o poner en peligro a los agraviados o algún testigo clave que tenga que dar una información porque importante. sea una persona peligrosa. O que sea una persona no peligrosa, debería estar, digamos, en libertad. O que haya evadido incluso la acción de la justicia o haya fugado, se haya fugado cuando ha sido detenido por la Policía Nacional. Porque constitucionalmente la única autoridad autorizada a detener a una persona en flagrancia es la Policía Nacional. Un fiscal no puede detener a una persona por más que esté cometiendo flagrantemente un delito, por más que sea investigado. Si yo lo veo, no lo voy a detener. Lo tiene que detener la Policía Nacional, ya sea en una situación de flagrancia o cuando un juez lo ordena, ¿no? Y la flagrancia se refiere a cuando la persona está exactamente cometiendo el delito. Ahora, la flagrancia ha sido ya descrita en nuestra normatividad. En lo personal, yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de flagrancia que se está empleando porque en lo personal considero que está ampliando mucho el margen porque considero que ya lo señaló el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, la flagrancia tiene que ver con la inmediatez temporal y personal, es decir, cuando una persona comete el delito en ese instante o fuga luego de haberlo cometido de manera inmediata, se le detiene. ¿Qué es lo que se entiende normalmente de como ese flagrancia? concepto? Pero ahora nuestro legislador ha ampliado el concepto de flagrancia y flagrancia también se considera cuando cometió el delito dentro de las 24 horas, ¿no? Es decir, yo cometo el delito hoy día y dentro de las 24 horas me pueden apreender si es que el agraviado me indica o me señala, ella fue la persona que me robó, o me encuentran con las pertenencias que robé dentro de las 24 horas. Entonces no hay una inmediatez temporal que, bueno, es tema que cuestionado, debatido en doctrina y entre los juristas, ¿no? Pero bueno, así se da. Comandante Obando, cuéntenos un poco en su experiencia y de acuerdo a las obligaciones a nivel de la institución policial, justamente qué obligaciones tiene un policía al momento de efectuar una detención. Cuando el policía interviene en flagrancia delictiva, cuando detiene en flagrancia delictiva a una persona, el policía tiene la obligación en esos momentos de hacerle conocer en forma clara cuál es el motivo de la intervención, cuál es el motivo de la detención de esa persona. Eso es lo básico. Eso es lo básico. En el caso de que haya de por medio una disposición judicial, se le tiene que informar además cuál es la autoridad judicial que dispone tal medida. Seguidamente, atendiendo obviamente a las circunstancias, porque no todos los delitos se cometen en el mundo real de igual forma, se le tiene que señalar al señor que tiene derecho a una defensa, de hacer una llamada telefónica, de comunicarse con su abogado, comunicarse con un familiar, comunicarse con la empresa donde trabaja, si es un extranjero quizás con su embajada, con consulado, dependiendo del caso,
que tiene derecho a guardar silencio si así lo requiere, ¿no? Que tiene derecho a ser asistido por un médico si así lo requiere, entre otros. Ahora, esto de acá que usted menciona, lo hemos visto los peruanos siempre en las películas. ¿Es una cosa nueva esto de leerle los derechos al detenido o se daba desde antes con el antiguo proceso penal? Bueno, básicamente eso no ha cambiado. Los derechos siempre han existido en ese sentido. El tema está en que el código es más formalista al respecto, te da las pautas exactas, como ocurre con la flagrancia propiamente dicha, ¿no? Si bien es cierto, ya la Constitución lo consignaba, a partir del 91, el Código Procesal del 91 también lo señalaba, pero el artículo no entró en vigencia, luego algunas leyes que se dieron luego del año 2000, pero es el Código Procesal que te señala cuáles son los eventos y los escenarios exactos en el tema de la flagrancia delictiva. Entonces quizás la gran diferencia puede ser que el nuevo modelo procesal penal lo que hace es de repente controlar mejor que se cumpla con este requerimiento. Claro. Es decir, que si una persona es detenida se le lean sus derechos. Y que quizás Obviamente. desde siempre tuvo que hacerse, pero como antes no había una manera eficiente de controlarlo, probablemente en algún caso se obviaba. Ahora, esto me imagino que debería haber tenido después una incidencia directa en el resultado, porque si no le lees los derechos a una persona que ha sido detenida, puedes inclusive generar una nulidad. ¿Es Claro. así? Sí, es exactamente. Y en razón a ello es también que en los protocolos que ha suscrito ya el Ministerio Público con el Ministerio del Interior, dígase la Policía Nacional del Perú, es que se dan algunas pautas respecto a cuáles son los mecanismos y cuáles son los deberes y derechos exactos en el tema de la flagrancia delictiva, pero con la salvedad que dependiendo de cada caso en concreto, porque no es lo mismo intervenir en un caso de corrupción, digamos así, un funcionario equivocado, o un particular que quiere sobornar a un funcionario dependiendo del caso, que intervenir en un caso de crimen organizado, intervenir a secuestradores, extorsionadores, asaltantes, ¿no? Porque en esos casos uno tiene que prevenir primero el tema de la intervención, en ese momento atendiendo el caso en concreto, porque en esos casos que uno intervenga a digamos así, un delincuente avesado, lo primero que tiene que reducirlo. Claro, Obviamente. Eso lo entendemos tenemos perfectamente. claro, ¿no? Y es muchas veces, y así lo dice el protocolo, que muchas veces inclusive el acta, dependiendo del caso, se tendrá que hacer en la unidad policial más cercana. Claro, por supuesto, tomando las previsiones del caso. Doctora Romero, ¿y cuánto tiempo puede estar una persona detenida? ¿De qué depende esto? ¿Es variable? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que la Constitución ya señala los plazos de detención. En un delito común es 24 horas, hasta 24 horas, y es el plazo que rige tanto para la policía, el fiscal y el juez. O sea, es compartido el plazo de detención. Ese es cuando hay detención en flagrancia. En flagrancia, claro. Pero cuando luego, hay detención preliminar, claro, cuando el juez se ha detenido también por mandato de un juez. lo da por 24 horas, pero el fiscal tiene la opción de convalidar la detención por 7 días más, y en delitos exceptuados que son crimen organizado, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, el plazo es un poco más. Pero se le da, pero igual hay una audiencia donde el juez tiene que evaluar si procede o no convalidar esa detención, si la persona debería permanecer, es justificado que permanezca más tiempo detenido o no. Entonces el juez es el que hace ese control, y en el nuevo código ahí se ve más la figura del juez como una figura de garante, ¿no? Garante de los derechos fundamentales, porque con el antiguo sistema el juez prácticamente garantizaba, pero también investigaba, daba esa doble función. Con el nuevo código ya se ha delimitado la función de investigar es del fiscal junto con la policía, y el juez en esa etapa donde se da esa detención preliminar es más que todo un garante de derechos, ¿no? Para precisar esta idea, antes de pasar al siguiente bloque, entonces, la persona que es detenida por un mandato judicial, probablemente a pedido de un fiscal, puede serlo por 24 horas o por 7 días, y esto luego podría generar que se tome la decisión de que se continúe el proceso con esta persona todavía detenida, con lo que se conoce como prisión preventiva. Ya, lo que pasa es que vencía las 24 horas, el fiscal, si está listo para presentar el caso, lo presenta ante el juez y puede pedir prisión preventiva o comparecencia, es decir, que siga el proceso en libertad, la investigación en libertad. Con lo cual la persona puede irse a su casa y seguir siendo procesada penalmente, o seguir o detenida con eso que se conoce como prisión preventiva. Claro. Exactamente. Exacto. Muy bien, vamos a dejar el tema por ahora. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos en el siguiente bloque, pero esta vez para conversar de control de identidad y arresto ciudadano.
Continuamos con el programa del día de hoy, el tema, la detención en el nuevo proceso penal. Comandante Obando, quería preguntarle, ¿qué cosa es el control de identidad? Antes de ingresar a ese punto, permíteme hacerte un pequeño comentario al respecto. El control de identidad, bueno, según lo que señala el Código Procesal Penal, es una actividad eminentemente policial que consiste básicamente en el requerimiento del documento de identidad nacional u otro idóneo por parte de la policía para fines de identificación. Esta es una actividad policial de larga data. Ya nuestras leyes, reglamentos y directivas en la Policía Nacional nos facultaban para pedir identificación. No obstante, hoy el Código Procesal Penal ha sistematizado esta y otras actividades policiales históricas, pero dándole un procedimiento que tiene el fin fundamental de respetar irrestrictamente los derechos humanos. El control de identidad no simplemente te dice pedir el documento de identidad y respetar los derechos fundamentales, sino el control de identidad señalado en el Código Procesal Penal de 2004 te genera pautas procedimentales que abarcan derechos y deberes derechos de los intervenidos y deberes, obviamente, del funcionario policial que realiza esa actividad de control de identidad. Doctora Romero, ¿y qué pasa cuando el Ministerio Público, un fiscal, desde su posición de ser representante del interés de la sociedad, titular de la acción penal, toma conocimiento de un exceso de repente en una actividad de control de identidad? Claro, como lo señaló acá el comandante, el control de identidad es una práctica muy usual en la policía de larga data, pero el Código Procesal Penal señala que se tiene que realizar para efectos de prevención de un delito, o sea, no puede ser arbitrario, no porque el policía te ve en actitud sospechosa, va a decir, oye, dame tu DNI, ¿no? Y lo que es peor, te vaya a conducir a una dependencia policial porque no tengas el DNI. Se supone que se tiene que justificar que se está previniendo un delito o que se está buscando evidencias de un delito que se haya cometido cercanamente o próximamente, ¿no? Es más, la conducción de la persona a la unidad policial para que se haga más indagaciones sobre su identidad tiene que estar también debidamente fundamentada. Si un fiscal detecta que la policía actuó de manera arbitraria, pues lo que tiene que hacer es iniciar una investigación por abuso de autoridad, ¿no? Que es cuando un funcionario se excede en su función, en sus atribuciones y perjudica a un ciudadano, como es en la restricción de su libertad personal, ¿no? Y comandante Obando, cuénteme, y al momento de hacer este control de identidad, ya teniendo el DNI, ¿existe la posibilidad de estar regulado que la autoridad policial le pida a la persona que lo acompañe a una dependencia policial? Básicamente, siendo el control, la persona tiene el DNI, siendo el control, en atención al control de identidad, si son para fines de identificación, la persona teniendo el DNI no tendría motivo para ser retenido ni trasladado, salvo que tenga RQ o en todo caso que en esos mismos momentos se dude de la originalidad del documento de identidad o respecto a su relación con la persona que es intervenida. Entonces, si se genera esa duda, la persona sí tendría que acompañar a la autoridad policial a una dependencia. Sí podría acompañar a la persona. Ok, y eso no es una detención. No es una detención. Eso es una retención. Retención. Entonces, existen ahora dos términos que deberíamos entender. Detención, que es cuando estamos hablando que alguien ha cometido un delito y de pronto te encuentran en flagrancia cometiéndolo inmediatamente, te detienen, o cuando hay un mandato judicial y también te detienen. Pero en el caso del control de identidad puede ser retenido, me imagino que temporalmente, ahora nos contará cuánto tiempo de pronto, para poder verificar de repente esa duda. ¿Esa retención de cuánto tiempo podría ser? De un plazo máximo de 4 horas desde el mismo momento en que es intervenido. Y básicamente, ¿para qué va a servir? Para determinar si tiene RQ, para determinar pues si podría estar vinculado a un delito, quizás, no sé, tenemos que averiguar, y para fines de identificación plenamente. Una vez concluidas las 4 horas, tiene que ser puesto para que se pare en libertad. Y la persona se va, y por supuesto quien no la debe, no la teme. Obviamente no tiene que esperarse las 4 horas, porque es posible que una persona sea intervenido por control de identidad y en el camino un familiar alcance el DNI o inclusive llegando a los 30 minutos a la unidad policial más cercana, en esos momentos también entrega el DNI. Se hacen las verificaciones exactas y a los 40 minutos, 10 minutos tiene que estar saliendo de la comisaría o de la DIVINC. ¿Y eso está regulado? Eso está regulado por el Código policial. Procesal Penal a nivel de la Policía Nacional y en los protocolos que señalé precedentemente. Exacto. Y la persona, es más, no tiene la calidad de detenida, por eso no puede ser encerrada en un calabozo, ni en una sala de meditación, no debe estar enmarrocado, tiene que tener un trato especial porque está aprehendido o retenido policialmente y tiene que haber un registro especial en la policía, en la unidad policial, donde se registre cuántas personas han sido aprehendidas o retenidas. O sea, el Código Procesal Penal señala mecanismos de control para verificar que no haya excesos por parte de la autoridad policial, ¿no? Doctora Romero,
y cuéntenos un poco, ¿qué pasa? Y esto ya está directamente relacionado con la intervención de un ciudadano, cuando uno es testigo de un delito y de pronto no ve cerca ni la ayuda de un policía, ni la ayuda de serenazgo, pero uno se siente en la capacidad de repente de ayudar a esta persona que ha sido víctima, de repente deteniendo en ese momento a la persona que ha cometido el delito. ¿Esto cómo se llama? El arresto ciudadano. ¿Y está permitido por la ley? El arresto ciudadano es una figura que nació por el tema de seguridad ciudadana. Lo que ha querido el legislador es dar herramientas al ciudadano para que se involucre en la lucha, en la protección de la seguridad ciudadana, que ya es reconocido como un bien jurídico, que merece protección no solamente por parte del Estado, sino también por el propio ciudadano. Pero si un ciudadano ve la comisión flagrante de un delito, está facultado, no obligado, pero está facultado a retener a la persona, pero inmediatamente ponerlo en manos de la autoridad, al policía más cercano o la unidad policial más cercana. Está totalmente prohibido que los lleven a otro lugar, que los tengan detenido en otro lugar que no sea una unidad policial, ¿no? Y tiene obviamente que respetarse los derechos fundamentales de la persona que ha sido arrestada por este ciudadano, ¿no? Entonces, comandante, está absolutamente claro que lo que tiene que hacerse si se da esta circunstancia es inmediatamente, pero inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad policial. Por supuesto, todos los ciudadanos, como señaló la señorita fiscal, tienen esa facultad de arrestar a una persona en flagrancia delictiva. El policía tiene el deber por imperio de la Constitución, pero bueno, también existe otra performance. Los ciudadanos no pueden trasladar, por ejemplo, en el caso de los serenos, a la municipalidad, no lo pueden trasladar. Tienen que dar inmediatamente, ponerlo a disposición, trasladarlo a la unidad policial más cercana, al policía que está haciendo servicio de patrullaje a pie, al motorizado, al patrullero, inmediatamente. El policía, una vez recibido a la persona que ha sido arrestada, tendrá que hacer su acta correspondiente, señalando la forma y circunstancias en que esta persona ha sido arrestada, quién lo realizó, y tiene que evaluar, comunicando al Ministerio Público, la situación de la persona arrestada que pasa a ser detenida. Y doctora Romero, ¿qué pasa si alguien decide arrestarlo y decirle, bueno, voy a pensar qué hacer contigo? Vámonos a conversar, vámonos aquí, te voy a tener aquí, lo tiene amarrado, qué sé yo, y pensará qué hacer. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Puede ser denunciado por secuestro. Está cometiendo un delito. Está cometiendo un delito, exactamente. Ahora, la figura del arresto ciudadano es buena y es mala. Lo que pasa es que ahorita es un poco peligrosa. Sus pros y sus contras. Sí, ¿por qué? Bueno, yo a mi criterio, ¿no? Porque el arresto ciudadano señala que el ciudadano cuando ve un delito flagrante, pero lamentablemente la flagrancia delictiva, a mi criterio, no está muy bien regulada legalmente. Entonces el ciudadano puede cometer excesos de repente sin querer. Entonces es obligación del Estado capacitar a los ciudadanos, no sé, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, los gobiernos locales, no sé, pero capacitar a los ciudadanos para aplicar adecuadamente esta figura procesal, porque si es valiosa, sí. Porque muchas veces ya se sabe pues que lamentablemente el ciudadano es el primer testigo de la comisión de delito, es el señor del costado. Lamentablemente no hay un policía por cada ciudadano, ni tampoco hay un sereno por cada ciudadano, ¿no? Entonces el ciudadano es un actor importante en lo que es seguridad ciudadana, pero hay que educarlo también, ¿no? Para que aplique bien. La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, no solamente las autoridades, ni fiscales, ni policiales, ni del Poder Judicial. Pero de todos modos, lo que nos puede quedar claro y lo que nos debe quedar claro para que nuestros televidentes que nos están escuchando sepan y se sientan confiados es que si yo soy testigo de un delito que se está cometiendo delante de mí y veo que la persona se está escapando y yo inmediatamente lo cojo, lo aprendo, no hay problema si inmediatamente lo pongo a disposición de la policía. El problema es que y eso lo tenemos que tener presente. Claro, exactamente. Después las otras discusiones de que si me aprovecho de esta circunstancia, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que apoyar al ciudadano, apoyar a las personas que son víctimas de un delito, sabiendo que además la ley nos respalda. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por su presencia aquí y hemos visto que en primer lugar una persona solamente puede ser detenida en caso de flagrancia cuando está cometiendo el delito y por la policía. Nadie más puede detenerlo. Y la otra posibilidad es que una persona sea detenida por mandato escrito y motivado del juez, que de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, el juez que ordena esto es el juez de investigación preparatoria. Hemos visto también que los detenidos, esto era antes igual, pero ahora hay un control. Un detenido, cuando es aprehendido,
tiene que ser conocido, se le tienen que leer sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a llamar a un abogado, tiene derecho a hacer una llamada a sus familiares y, dependiendo si es extranjero, a su embajada, de tal manera que se respalden sus garantías fundamentales basadas en los derechos humanos. Hemos visto también que si yo soy víctima de una detención arbitraria, puedo recurrir al Ministerio Público y puedo recurrir a un juez para que el juez también tome una decisión al respecto. Y por último, hemos visto de que una persona puede ser retenida por un plazo máximo de 4 horas para poder ejercer la policía en lo que se llama control de identidad. Y esto en realidad muchas personas pueden sentir que es un abuso, pero no es malo, porque esto le da un instrumento a la policía para que sepa que esa persona que está al frente, si sospecha que es una persona requisitoriada, si es una persona que de repente puede haber sido denunciada previamente, puede ser capturada y evidentemente puesta en manos de la justicia. Y por último, en relación al arresto ciudadano, sí, podemos participar, pero tener presente que siempre debemos inmediatamente poner a disposición de la autoridad policial a la persona que estamos en ese momento reteniendo. Bueno, espero que hayamos podido aprender mucho en el programa del día de hoy y nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Conducción: Dr. Raúl Cayirgos. Director: Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú, auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.